Ya, gracias, compañera. Me perdí un poquito de la conversación porque me llegaron a instalar la fibra óptica para mi computador, por fin, por fin. Partiendo por lo último que tú decías, el papel de las mujeres fue vital en los cordones industriales. Eran las que manejaban, desgraciadamente estaba la cuestión de género todavía, etcétera, porque en mi opinión, hoy día el movimiento más potente que tiene la sociedad de Chile, la sociedad chilena, es el movimiento feminista. Obviamente hay algunas tendencias, como todas las cosas del separatismo, que a uno no le gusta, por supuesto, pero bueno, son cosas menores en función del rol de la mujer histórico ya de miles de años que estuvo bajo el patriarcalismo y sometida, etc. Pero en todo caso, en el periodo de la Unidad Popular hubieron muchas más dirigentes sindicales de lo que se conoce. Porque de nuevo, el patriarcalismo, que nosotros mismos, los machistas leninistas, llevábamos incorporado en la sangre, en la cultura más que en la sangre. Porque igual, bueno, Recabarren apoyaba a las compañeras anarquistas españolas que venían a hacer giras para Sudamérica. Bueno, ese era Recabarren, por supuesto. Y no tuvo ningún problema en poner al servicio su actividad, al servicio del feminismo, que es muy viejo, ya en la Comuna de París estaba presente. El símbolo de la Revolución Francesa es una mujer con los pechos a descubierto, el gran símbolo, etcétera. Y que siempre después se viene a minorar y a relegarla a un segundo plano, pero ahora ya no. Eso es mundial. Hoy día el feminismo es tan importante, quizás yo creo que es más importante, bueno, todas esas cosas son importantes, como el ecologismo. El ecologismo hoy día pone en jaque al capitalismo, porque en la naturaleza del capitalismo el crecimiento y la acumulación capitalista. Y cuando los ecologistas dicen, no se puede seguir explotando más a la madre tierra, a la Pachamama, a la Ñuque Mapu, etcétera, la naturaleza, basta, porque la crisis climática que tenemos hoy día nos tiene al borde de la desaparición como especie. ¿Ya? No estamos hablando de una cosa menor, tan importante como la lucha de clases, lo mismo que el feminismo. Son dos nuevos elementos que Lucho Vitale, que trabajaba con Claudio Bolés, lo puso muy claro en la época que él vivía. Y tiene un libro donde habla de que ahora la alianza de los trabajadores tiene que ser con las feministas, con los ecologistas y los pueblos originarios. Eso ya viene de mucho tiempo, ¿ya? Y entonces no es cosa menor el ecologismo, no es que cuidan los animalitos solamente y las plantitas. Va mucho más allá, va a la soberanía alimentaria, va a un montón de cosas que nosotros evidentemente tenemos que integrar a la lucha, porque hoy día no es solamente la división clase obrera burguesía, como era en aquel periodo, era mucho más fácil, pero hoy día, como decía el compañero, está la diversidad de muchos movimientos que son autónomos e independientes de los partidos. Y en cuanto a los partidos, históricamente han ido fracasando uno tras otro, incluso en movimientos revolucionarios y en toma del poder. Los bolcheviques, qué maravilla de dirigente el partido bolchevique de la Unión Soviética, y se lo comió un patán que se llama Stalin. Los derrotó a todos, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, a Lenin se da cuenta y le manda una carta a Trotsky, por favor, unámonos en contra de este ruso blanco quiere decir zarista, autoritario. Y Trotsky miró para el lado, dijo, bueno, que se agarren entre ellos, ¿quién queda después? El más picho, el más bonito, el más intelectual, reconocido, una capacidad intelectual de Trotsky extraordinaria, pero no sacó la cuenta de que la estructura centralizada de cualquier partido genera su propia oligarquía y su lucha interna por el poder. El poder es tan profundo y fuerte como la lucha de clases. Foucault hoy día lo explica maravillosamente, hay muchos más teóricos de la escuela de Frankfurt, etcétera, que se dan cuenta que el poder en sí, el poder que cada individua quiere aplicar en su vida, y no está por la inteligencia colectiva de los trabajadores, al final la rechazan, ¿ya? Porque ellos se creen que tienen con la cultura mesiánica, que estos miles de años, que tiene que haber un Moisés con las tablas relevadas, etcétera, y tenemos que seguir a esos Moisés, sus apóstoles, sus obispos, lo que sea. Y eso se ha replicado por miles de años. Entonces, cuando surgen fenómenos como los cordones, cuando sufren fenómenos como el 18 de octubre, los partidos tiemblan. Dicen, no, hoy, nuestro poder, nosotros somos los únicos intermediadores
del poder político. Y no así. La Revolución Francesa incluso partió con puras asambleas, con la Comuna de París, con Dorset, etc. Hasta que la burguesía inventó este artilugio de los partidos políticos como intermediadores del poder político. Bueno, pero eso está muriendo en todos lados. Y por último, el gran Lenin dice en su última intervención en la Tercera Internacional, el modelo de partido bolchevique no sirvió para nada. Lo dice clarito. Es ruso hasta la médula de sus huesos. Desgraciadamente no llegó la Revolución Alemana. ¿Y qué tenía la Revolución Alemana de la Rosa Luxemburgo? La magnífica Rosa Luxemburgo tenía consejos obreros, es decir, tenía cordones de trabajadores, tenía soviets de verdad, porque los soviets hicieron la revolución en Rusia. Cuando Lenin vuelve a Rusia, él dice todo el poder a los soviets, o sea, consejos de obreros y soldados en esa época, y el partido estaba apoyando, su partido bolchevique estaba apoyando a Kerensky, a la Duma, que estuvo correcto en 1905, pero ya no en 1917, donde nuevamente el estallido revolucionario coloca a los soviets a la vanguardia nuevamente. Y otra vez los partidos están a la saga, detrás, como el mismo Lenin lo escribe con respecto a 1905. Cuando estábamos pensando en llevar a la huelga general, los obreros ya la habían declarado. Cuando estábamos pensando en hacer líneas de defensa armada y llamar como partido a hacer la lucha armada, ellos ya estaban combatiendo en las barricadas, etcétera, etcétera. Hace un trabajo brillante Lenin en 1905 estudiando lo que fue la revolución de los soviets. A nosotros nos faltó estudiar, y esto es lo que nos tenemos que estudiar, y agradezco mucho la oportunidad que ofrecen las compañeras, de lo que fueron los cordones y la relación con la situación histórica actual. No existe la clase obrera que teníamos, porque destruyeron la industria nacional. Con Lucho Vitale, él hacía unos talleres acerca de la estructura de clase hoy en Chile, hace como una década antes que muriera. Y es evidente que esto destrozaron la industria nacional. Y el sector obrero en Chile hoy día es minoritario en relación al obrero, a los trabajadores de servicios, etcétera, etcétera. No vamos a renegar de los trabajadores, la clase obrera, ni mucho menos, eso no quiere decir eso, pero hay que constatar la realidad, no mistificar, porque la tendencia a mistificar que tiene el ser humano es impresionante. Seguimos siendo cristianos y levantando símbolos que no corresponden a la realidad, es el idealismo. Para eso, bueno, Proudhon, Marx hacían encuestas de la derrota del movimiento obrero en Europa y se preguntaban dónde estuvieron las fallas. Aquí hubo un tremendo golpe del periodo de la Unidad Popular y nadie, excepto ahora, nos estamos preguntando dónde están las fallas. ¿Por qué teniendo la Unidad Popular la mayoría del movimiento obrero, más de la mitad de los militares, lo dice Joan Garcés, etcétera, campesinos, se dio la Unidad Obrero Campesina en forma casi espontánea, una cuestión que todos los marxistas, la Unidad Obrero Campesina, y casi ni se ha mencionado. Felizmente que aquí se habla del Maipuzazo, pero se dio en todo Chile, esa Unidad Obrero Campesina, que la había creado la democracia cristiana. La democracia cristiana creó la reforma agraria y la sindicalización campesina y las cooperativas. A pesar de todo aquello, los campesinos se pusieron del lado nuestro. Entonces, ¿por qué no estudiamos, no aprendemos de las derrotas? Y ahora, el 18 de octubre, culpan a estas jóvenes de ahí, independientes, autónomas, ¿ya? Que la implosionan, que no tienen esta experiencia que estamos discutiendo acá, para saber que los partidos van a hacer lo que tienen que hacer, defender su institucionalidad, su rol de conductores de la historia y toda esa cuestión, ¿ya? Y igual sacaron una constitución bastante decente, que no tuvo la reforma agraria, perdón, la renacionalización del cobre o la democracia directa, porque el Lago dice, ¿cómo? Va a haber democracia directa. Y los movimientos sociales van a elegir sus representantes, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre la cosa del plurinacionalismo? Dice el Lago también. O sea, la derecha, ahí está la derecha está en la exconcertación, está en esa mierda del PPD que están ahora en el gobierno de Boric, etcétera. Están ahí. Es la correlación de fuerza real que tenemos que entender lo que está allí. Y entender que nosotros tenemos que construir nuestro propio poder popular de las multitudes, no solamente la clase obrera, la quiero mucho, la adoro. A mí,
Yo vi la luz con los cordones industriales, por así decirlo. Me enseñó que eso que decía Marx, que lo más importante es que los trabajadores tomen conciencia de clase para sí, que tengan dignidad y que pasen por encima de los partidos. Cuando a Marx lo entrevistan los dirigentes sindicalistas alemanes, lo tenemos en el correo proletario número 3, creo, esa entrevista, donde estaba la FAC, otro comunista alemán famoso de la época que quería construir el partido comunista, el partido comunista. Entonces le preguntan a Marx qué pensaba él sobre la construcción del Partido Comunista ya en Alemania. Le dicen, no, mira, los partidos entusiasman a la gente entra, después las abandona, etcétera, etcétera. Ahí pasan muchas cosas con los partidos. Lo importante es que los trabajadores tomen conciencia de clase para sí. Lo que hicieron los cordones, lo que hicieron los soviets, lo que hicieron los consejos de trabajadores, la Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera, lo que pasó en la Guerra Civil Española, etcétera. Tenemos mucha experiencia histórica acumulada. Que eso es lo que interesa hoy día, porque tenemos un neoliberalismo que se está desplomando. Ya Estados Unidos entró en recesión técnica. Ya los trabajadores norteamericanos no pueden pagar sus autos. Están endeudados hasta las masas. Hicieron lo mismo que acá. Elevaron el precio de los autos antiguos, encalillaron con precios nuevos a los norteamericanos. El auto es como su ADN. Allá no existe la locomoción colectiva con otros países. Existe algo así por aquí, por allá, pero allá el que no tiene auto no existe. Entonces la crisis está por todos lados, la crisis está en Europa, los estallidos sociales han sido más de 90. Petro se articula con el movimiento social, se articula con las feministas, se articula con las compañeras negras, se articula con los ecologistas. Igual, allá el estallido social fue octubre de 2019, fue exactamente el mismo mes que acá. ¿Ya? Pero evidentemente, nosotros todavía vemos con desconfianza a las organizaciones sociales. Las ninguneamos. Aquí, y con esto termino, el cordón litoral, por la Asamblea Constituyente que se generó para esta campaña, etcétera, etcétera, todas las compañeras que elegimos, ellas dijeron que querían Asamblea Constituyente, pero no le quedaba otra. Entonces, ellas sin saber estaban repitiendo el cha-cha-cha de Lenin. Un paso adelante, 2 pasos atrás. ¿Ya? Que es muy interesante esa estrategia de Lenin. Me acuerdo en los años 60, era muy cómico porque tenía mucho sentido el humor en los 60, yo soy de esa época. Entonces, en las micros escribía la lucha da lo que la ley niega. Entonces nos faltaba el cómico que ponía abajo, bolero. Después estaba esto de un paso adelante, 2 pasos atrás, cha, 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 etc. Iban colocando esas cosas. Pero bueno, nos falta el humor. Me acuerdo que para la Unidad Popular salieron revistas de humor político, etcétera, etcétera. Pero bueno, no importa. Ya tendremos la rama cultural, artística, que ya lo están haciendo. Los cabros están componiendo canciones, las compañeras también. Tenemos este magnífico grupo de teatro que son los cordones industriales, etcétera. Y eso me quiero referir también, y con eso termino, la inteligencia del pueblo, que mencionaba una compañera en la entrevista. La inteligencia del pueblo es irreemplazable. Todos los revolucionarios han dicho, más importante que el discurso político en nuestro programa es lo que pasa en la lucha de clases, lo que emana de ahí. Ese es el programa, que es lo que puso, por ejemplo, en Chile el 18 de octubre, que pintó por todos los lados de Santiago lo que querían, sus demandas. Asamblea Constituyente, todo, renacionalización del cobre, todo, feminismo, todo, antipatriarcalismo, todo está ahí. Ahí está el programa. No hay que inventarlo. Y quieren organizaciones horizontales, rotativas. En eso las feministas nos llevan la ventaja. Para toma la Universidad de Chile, cada 6 horas cambiaban las representantes. La rotatividad. Porque el que se aperna en el poder, en cualquier representación, está acumulando poder. Y eso nunca más puede pasar. Chávez ya nos dio la revocabilidad. Los pingüinos nos dieron las vocerías. Ustedes, los políticos, son mandados. Nosotros somos los mandantes. Los zapatistas también. El político tiene que servir y no venir a servirse.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la autonomía e independencia de la lista del pueblo, que fue absolutamente ninguneada, destruida, etcétera, a pesar que se redistribuyó dentro del proceso constitucional, y logró, por ejemplo, la segunda mesa, que la DEA no se veía por ningún lado. El Frente Amplio la quería colocar de presidenta o vicepresidenta, lo que fuera, pero no pasó. Todavía hicieron cosas, todavía con esa correlación de fuerza absolutamente contraria. Frente Amplio, Concertación, Independientes no neutrales y la derecha, por favor, obviamente. Obviamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros nos construimos el poder popular todavía para tener una correlación de fuerza distinta. Además, para el Congreso se aseguraron que los independientes no pudieran participar. En ningún partido de izquierda dijo nada. No pudieron hacer más listas, por eso tenemos el Congreso que tenemos, asegurándose para después meterle mano a la constituyente. No importa, como decía el compañero anteriormente. Es un paso adelante. Y muchos, los derechos sindicales que ven ahí son maravillosos, lo que ha estado luchando este pueblo desde la dictadura para adelante, el movimiento sindical. Es maravilloso. Los derechos de las mujeres, los derechos ecologistas, los derechos de vivienda, todo eso que sacaron, que ya no es un Estado como el que tenía el neoliberalismo, va a ser un Estado de derechos sociales, es impresionante. Entonces, la autonomía e independencia que demostraron los cordones en la práctica, porque ahí podríamos hablar harto de lo que pasó en la relación de cada partido con este cuento. Me acuerdo en Belloto, bueno, ya no, ya. En Belloto, acá cerca donde estamos, que esa fábrica la regaló la Unión Soviética, entraron gente con el carnet en la mano del Partido Comunista, y se volvieron todos para los cordones industriales, toditos, etcétera. Bueno, necesito disculparme un la segundo. inteligencia del pueblo, compañero, es lo más importante, aprendamos de ella, pongámonos al servicio de los trabajadores y no con la onda vanguardia y esas cosas que no han servido históricamente. Gracias, compañeras. Gracias, compañero.